La unidad 1 comprende, es la introducción a la materia para empezar a entender cómo se ubica Freud en el contexto mundial, qué implica el acontecimiento Freud, por qué decimos un acontecimiento, por eso tienen ustedes el PowerPoint, para que también acompañe lo que hoy vamos a decir. Hablamos de un nuevo campo epistémico con la aparición de Freud en la historia de las ideas y de la clínica también, el descubrimiento del inconsciente, y por qué vamos a decir que es un acontecimiento en la historia del pensamiento y en el tratamiento clínico de las personas. Además, el valor de ensalmo de la palabra, qué implica, qué quiere decir ensalmo. Hay un texto que yo les puse como bibliografía que no lo tienen que estudiar para el parcial, cuando lo tengamos, pero sí me parece que es un texto útil, no es obligatorio, pero es un texto útil. Es corto, es interesante, es uno de los primeros trabajos de Freud, así que les sugiero que si tienen tiempo entre la cantidad de cosas que hay que leer para esta materia y para otras, le den una leída. Y también vamos a trabajar la imposibilidad del autoanálisis, como dice en la guía. ¿Por qué? En la guía de estudio. ¿Por qué el autoanálisis sería imposible si el médico de Freud, el autor del libro que le dimos para leer, nos habla de un autoanálisis en Freud? Bueno, nosotros decimos desde la cátedra que eso sería imposible. Y ya vamos a ver cómo tiene que ver con el valor del ensalmo de la palabra y la presencia del otro en la relación de Freud con Fides. Bien, cuando hablamos de condiciones de producción de un discurso, en este caso el discurso freudiano, pensamos en aquellas variables sociales, históricas, políticas y hasta biográficas que atravesaron el discurso de ese autor. Digo discurso en el sentido de que es un conjunto de conocimientos, de conceptos, un aparato teórico, crítico, que un autor produce y a eso se le llama discurso. En definitiva es un contexto textual, un conjunto textual. Esos textos pueden ser orales, pueden ser escritos, hoy podríamos decir en imágenes. Yo ahora estoy en el marco de un discurso, reproduciendo un discurso que ya fue fundado como el de Freud, pero también a lo mejor aportando cuestiones mías. Entonces, siempre que queramos entender una teoría, un concepto o un discurso, necesitamos saber cuáles son las condiciones de producción que lo atravesaron. ¿Por qué ese autor dijo lo que dijo y no dijo otra cosa? ¿Por qué lo propuso de esa manera y no lo propuso de otra? Entonces, el discurso freudiano, la teoría freudiana, es un acontecimiento en la historia del pensamiento porque produce algo nuevo, irrumpe, por eso decimos es inédito. Hasta el momento no se pensaba el aparato psíquico, ni siquiera estaba formulado así. Se pensaba más bien lo que le sucedía a un sujeto desde la biología solamente, desde lo neuronal, había historias científicas al respecto, historias y ideas científicas al respecto que daban cuenta de lo que sucedía a nivel de lo psíquico, psiquiátrico en una persona. Pero Freud rompe con eso, va a decir que no todo pasa por lo neuronal, no todo pasa por lo biológico, sino que hay un conjunto de situaciones, de sentimientos, de afectos, de vivencias que no podemos ubicarlas a nivel de lo neuronal. Pero hasta que pudo decir eso pasó bastante tiempo, bastantes años en su recorrido, y bueno, vamos a encontrar que al principio sus primeros escritos van a estar del lado de la biología y de la neurología. Sin embargo, empieza a producir algo diferente a lo que ya estaba dicho, y por eso rompe con un campo epistémico para producir uno nuevo. Entonces,
Un acontecimiento, y eso es lo que encontramos en la primera filmina del PowerPoint, es algo inédito, es algo que se lee a posteriori, que sucede en determinado momento, pero que después se hace una lectura de eso. Y además es un discurso que rompe con lo anterior, produce algo nuevo. A partir de ese discurso se van a establecer nuevas reformulaciones, aportes, enriquecimientos, siempre desde aquella primera base inédita para lo cual fue formulada o se produjo. Entonces tenemos que el discurso psicoanalítico freudiano es inédito, es nuevo, produce algo nuevo y a partir de allí se producirán nuevos discursos. Por ejemplo, el discurso lacaniano, el discurso de Melanie Klein, y así sucesivos autores que se enmarcan en el psicoanálisis, pero que van a ir, como digo, reformulando, produciendo nuevos conceptos a partir de ese primero. Entonces, hoy los psicoanalistas, muchos psicoanalistas, no trabajamos de la misma manera en que Freud lo había propuesto. Sí lo tomamos como una base, pero vamos a ver que muchos conceptos que Freud planteó pueden tensionarse, pueden esclarecerse, pueden ampliarse, enriquecerse a la luz de nuevas conceptualizaciones y además a la luz de la época. No es lo mismo 1918, 1905, 1898, época de los primeros escritos de Freud, que el siglo en el que vivimos. De ninguna manera es lo mismo. Pero encontramos que los conceptos producidos son tan productivos, tan interesantes y tan necesarios también, que nos permiten usarlos como base para entender, por ejemplo, la clínica actual y la clínica, o más bien los fenómenos sociales, políticos de la subjetividad actual. Entonces, primera cuestión, ¿qué descubre Freud? Freud descubre el inconsciente, una primera cosa. Descubre el inconsciente en el marco de, como les decía, una sociedad positivista, una sociedad científica positivista, biologicista, muy pegada a la medicina. Y Freud va a decir que hay un inconsciente que no podemos ubicarlo en el cerebro, pero que es necesario poder utilizarlo y es legítimo en el sentido de que tenemos efectos. A partir de los efectos psíquicos podemos demostrar la existencia del inconsciente. Para eso, ¿cómo vamos a ir llegando a estas formulaciones freudianas? Como les decía, tenemos el contexto de producción. Ese contexto de producción lo vamos a captar en las cartas que les dimos para leer, que son las cartas que Freud le manda a Fries, su amigo. Aquel con el que decimos, como lo dice su médico Max Schur, funcionó como un otro para que se produjera ese autoanálisis de Freud, ¿no? Entonces esas cartas nos dicen cosas que nos permiten entender ese recorrido. Por eso cuando por ahí preguntaban en el chat, tenemos que saberlas de memoria, hay que saber la fecha de la carta, el número de carta. No, no importa eso. Lo que importa es entender qué le iba pasando a Freud a nivel de lo social, de lo político y también a nivel un poco de su biografía. Que yo dije, no es importante la biografía en el sentido de ser un poco, a lo mejor, chismosos, hoy diríamos cholulos de Freud. No, no importa tanto eso, pero sí importa entender que, por ejemplo, Freud, que era judío, tuvo que atravesar enormes discriminaciones a la hora de poder presentar sus trabajos o de poder acceder a la universidad, por ejemplo. Eso es un dato biográfico y que nos permite entender algunas formulaciones conceptuales de él, incluso algunos sueños que ya vamos a estudiar en algún momento. Entonces, esas son condiciones subjetivas de él.
Que era pobre también es una condición subjetiva, era extremadamente pobre. Era migrante, era de una familia que provenía de otro lugar, de Checoslovaquia, hasta que él llega a Viena. Estaba por fuera de la comunidad científica. También es otro dato biográfico y subjetivo que a él le dolía y le pesaba y que lo llevó a, como vamos a ver en las cartas y en la biografía de Schur, lo llevó a apresurarse un poco o apurarse un poco con sus desarrollos teóricos. Pobre, judío, un poco marginal a nivel de lo científico, son condiciones subjetivas que atraviesan a cualquier persona a la hora de producir, estudiar, conseguir becas, insertarse en el medio universitario. Y bueno, Freud tuvo que atravesar todo eso, y de todo eso también devino parte de su producción teórica. Entonces, lean detenidamente las cartas, lean la biografía de Schur, que ahí van a encontrar las claves de lo que a él le iba pasando, y van a ver que todo esto que a él le pasa, estas como a veces decimos, a ver, acá hay una pregunta, ¿de qué manera estas condiciones subjetivas afectan el discurso? Bueno, lo que acabo de decir. Por ejemplo, el ser judío lo afecta en el sentido de que recién muy tardíamente pudo ingresar a la universidad como profesor. El ser pobre obviamente producía que él tuviera que estar más atento a conseguir el dinero para alimentar a su familia que dedicarle el tiempo necesario para estudiar y producir. El tener estas ideas tan innovadoras hacía que la comunidad científica lo rechazara un poco y tuviera que dar una pelea en ese sentido. En ese sentido acabo de decir que estas condiciones de producción lo afectan. No sé si quedó clara la respuesta a quien preguntó. A lo que voy es que estos, como podríamos decir, como se decía antes, de alguna manera era eso mismo lo que lo unía a Fliess. Claro, sí, de alguna manera sí, porque ¿qué pasaba? Ahora iba a llegar el punto de Fliess. A ver en qué sentido influyó la judeidad si la Alemania nazi, bueno, a ver, vamos de a poquito, esperen. ¿De qué manera afectó el rechazo a los judíos o el pensamiento nazi si los nazis recién llegaron a Viena en 1940, creo que fue, o 39? Bueno, es que había un sentimiento anti-judío mucho tiempo antes, incluso desde antes de la Primera Guerra Mundial. Siempre ustedes recuerden, no pierdan de vista esto, que la condición de judío tenía que ver con muchos rechazos. Claro, acá me dicen, no solo fue perseguido en la Segunda Guerra, por supuesto, esto tiene siglos. Los judíos han sido rechazados desde la Edad Media, han sido discriminados y han sido expulsados de distintas ciudades y comunidades, y todo esto se viene trasladando hasta la Viena de principios de siglo. Por supuesto, comparto lo que plantea la compañera, que por supuesto no la puedo ver, solo leo lo que dice, y incluso antes de la guerra, de la primera y de la segunda, Freud y su familia, que eran judíos migrantes desde Checoslovaquia, habían llegado, ellos eran comerciantes, habían llegado a Viena, habían sufrido el rechazo de la sociedad. Entonces, en ese sentido, es condicionante su condición de judío. Después no me acuerdo la otra pregunta, pues es muy difícil, no me quedan grabadas. A ver un segundo, si la encuentro. Bueno, creo que más o menos van todas por ese lado.
¿Queda claro? Sí, las estoy leyendo en el chat. La pregunta sobre Flies, claro. Esa es efectivamente, hay otra cuestión. ¿Qué pasa con Flies? Flies es un amigo de Freud, médico, con quien en algunas ocasiones se encontraba, se reunía, pero la mayoría de los encuentros eran por cartas, ¿no? Epistolares, decimos. Las cartas que usted menciona están en el apunte, sí, en la primera unidad. Muy bien, gracias, Daniela. Vuelvo con Flies. Eran amigos, los dos eran médicos. La diferencia es que Flies estaba un poco loco, vamos a decir la verdad. Y eso no era un dato importante para Freud, porque Freud lo estimaba mucho, a pesar de que lo veía un poco loco. Sin embargo, esa locura de Flies le permitía a Freud animarse a pensar, animarse a contar cosas, porque Flies no lo censuraba como lo censuraba la comunidad científica. Más bien, esperen un momentito que ya les contesto. Más bien, esta locura de Flies lo habilitaba a él a animarse, no solo a producir ideas teóricas, sino a producir cuestiones propias, a hablar de sí mismo, a contarle lo que le pasaba, con su padre, con su mujer, con sus hijos. Entonces, esta amistad con él le permite sentirse un poquito suelto, un poco desinhibido, sin represión y sin censura, para desarrollar no solo conocimientos teóricos, sino saberes sobre sí mismo. Acá viene una pregunta que me hicieron el miércoles pasado. ¿Qué quiere decir advenimiento de un saber? Quiere decir que el saber adviene a partir de que hay un otro que escucha, un otro que posibilita, un otro que habilita a pensar y a decir. ¿Vieron cuando ustedes hablan con un amigo, una amiga, y le cuentan cosas en intimidad, se sienten escuchados, como se dice ahora, hay empatía, y a lo mejor hablando con ese amigo o amiga aparece una solución a su problema, que por supuesto no será duradera, no tendrá el efecto de un análisis, un psicoanálisis, pero esto a Freud le servía. Entonces, acá dicen, ¿podemos tener acceso a esas cartas en Google Scholar? Bueno, sí, las pueden tener acceso a las cartas, pero ya están subidas al aula virtual. A lo mejor consiguen el libro directamente en la web. Puede ser que lo puedan comprar o bajar, a lo mejor está de manera gratuita. Es un libro entero, nosotros subimos algunas de las cartas, no todas. Advenimiento, llegada, venida o aparición, especialmente de un acontecimiento importante de una época espectacular. Julián, como lo planteás, es así. Entonces, adviene, llega, viene algo. ¿Qué es lo que adviene? Un saber. Adviene un saber teórico y un saber subjetivo para Freud. Quiere decir que para Freud el saber subjetivo siempre fue de la mano del saber teórico. Ya van a ver que cuando le pasó que su padre fallece y que en ese momento tiene un sueño muy importante, todo eso está del lado de lo subjetivo, al mismo tiempo adviene un saber teórico. ¿Cuál es el advenimiento del saber teórico en Freud? El complejo de Edipo, que ya lo vamos a estudiar. Advenimiento del saber entonces es sentirse escuchado por alguien. A partir de ser escuchado por alguien puede advenir un saber, puede o no venir, bueno, a veces adviene y a veces no. Se tildó. Bueno, espero un poquito. ¿Se tildó a ver, díganme por el chat? Ya está, perfecto. Bueno, entonces, sí. Bueno, si se tilda la imagen no importa. Sigo hablando entonces repita lo del advenimiento, bueno.
Repito lo del advenimiento, a ver, vamos de vuelta. Advenir quiere decir que algo viene, que algo llega, que algo irrumpe. Eso es advenir. Si lo buscan en el diccionario, van a encontrar que ese es el significado de la palabra advenir. En Freud hay dos advenimientos. Hay un advenimiento teórico y hay un advenimiento subjetivo. En los dos casos es un advenimiento de saber, porque hay un saber teórico y hay un saber sobre sí mismo. Cuando alguien hace un tratamiento psicoanalítico y trabaja con su analista, trabaja sus cosas de la vida privadas, sus cuestiones subjetivas, sus propias preguntas, en determinado momento adviene un saber sobre sí mismo. Es decir, que uno puede entender de dónde viene tal problema, por qué se tiene tal síntoma, por qué se repite una y otra vez la misma cosa, por qué siempre caemos presas de las mismas, los mismos problemas. Uno quiere saber por qué le pasa lo que le pasa. Y eso a veces, bueno, es a lo que se busca, lo que se apunta, se logra en un tratamiento analítico. A partir de las preguntas del analista, a partir de las cosas que se van formulando, de los sueños, de los síntomas. Entonces, en determinado momento adviene un saber sobre sí mismo y uno dice, ah, por eso me pasa lo que me pasa. Ah, es que esto se conecta con tal razón de mi historia pasada. Ah, porque me sucedió tal cosa, tal trauma, o tuve tal problema, o me dijeron tal cuestión en mi vida cuando era chico o chica, ahora me sucede tal cosa. Eso es un advenimiento de saber, ¿sí? Eso es saber sobre sí mismo. Entonces, dice, por eso, leo las preguntas, por eso, para sus teorías necesitaba de sus pacientes y de su autoanálisis. Claro, pero fundamentalmente de su autoanálisis con Flies, porque hablando con él se escuchaba a sí mismo y advenía un saber sobre sí mismo, en el caso de Freud. En el caso de otra persona, ya esperen un poquito, ya voy a hablar de la imposibilidad del autoanálisis, pero en el caso de Freud, dado que fue el primer analista, el primer otro de Freud fue Flies. Entonces, no solo advenía un saber sobre sí mismo, se daba cuenta de lo que a él le pasaba con su padre, con su hija, con sus pacientes, sino que además advenía un saber teórico. ¿Cuál fue el saber teórico que advino en un primer momento? Y bueno, las cuestiones del inconsciente, ¿qué quiere decir el inconsciente? ¿De qué se trata la interpretación de los sueños? ¿Cómo se formula, bueno, cómo formula Freud el Edipo? Ahí hay un saber teórico, ¿se entiende? Hay dos saberes, uno subjetivo y uno teórico. En Freud van de la mano. En el caso de una persona que no es analista, obviamente una persona común y corriente, cuando hace un tratamiento psicoanalítico no adviene un saber teórico, obviamente, adviene un saber subjetivo, varios saberes subjetivos a lo largo de un tratamiento, ¿sí? A ver, lo que quiere decir es que esta ya la leí. Bueno, entonces, acá voy a recortar un primer concepto, que en Freud todavía no estaba acuñado en ese tiempo, recién lo va a elaborar unos años después, que es el concepto de transferencia. ¿Sí? Transferencia. Voy a escribir en el chat. Acá hay otras preguntas que se me pasaron. ¿El concepto de insight tiene que ver con el advenimiento de saber? Sí, sí, puede pensarse así.
Acá está la pregunta de la guía. ¿Cómo podemos ubicar? Esperen que se me fue. ¿Cómo podemos ubicar la secuencia transferencia, interpretación, teoría en el texto de Jure respecto de un advenimiento de saber? ¿Qué tiene que ver con esto? Lourdes, excelente la pregunta, ya la voy a contestar. ¿Nos podría explicar bien qué era lo que investigaba y estudiaba Flies? Bueno, voy por esta pregunta primero. Flies lo que estudiaba era una conexión, por eso digo que era un poco loco, era una idea un poco delirante, una conexión que había entre la sexualidad, la bisexualidad y la nariz, los procesos nasales. Así de delirante como la escuchan. Pero bueno, era lo que a él le interesaba y es lo que después finalmente Freud va a desestimar porque efectivamente Freud lo necesitaba para que lo escuchen, eso era un poquito egoísta, pero después cuando avanza en sus conocimientos, en su saber subjetivo y teórico, ya no puede sostener más la teoría de su amigo. Una teoría en donde, como les digo, conectaba de una manera un poco loca los procesos nasales con la teoría de la bisexualidad. Eso es respecto de Flies. Y por eso está lo de la periodicidad. Él establecía Flies, una especie de periodicidad entre los procesos, como digo, biológicos de la nariz y la bisexualidad. Una especie de periodicidad sexual, pero eso es una locura. Entonces, bueno, hay todas estas preguntas que siguen la transferencia, la relación del terapeuta y del paciente. Todo eso tiene que ver con esta pregunta de Lourdes, que es cómo podemos ubicar la secuencia transferencia, interpretación, teoría en el texto de Jure. Bueno, vamos primero a la palabra transferencia, que es la que acabo de escribir. ¿Qué es la transferencia? La transferencia es un proceso que se da en una relación terapéutica que tiene que ver con la suposición de un saber al otro. Acá lo voy a usar a Lacan, que es lector de Freud. Lacan decía, se ama a quien se le supone un saber. La transferencia es un proceso de amor, también lo es de odio, es decir, que son sentimientos que un analizante, ahí dicen analizado, pero vamos a decir analizante, transfiere a la persona del analista o de la analista. Transfiere inconscientemente. Entonces, de repente, puede amar y lo puede odiar sin darse cuenta que eso le pasa. Cuando digo amar, me refiero también a sentimientos de ternura, no digo solamente sentimientos de amor erótico, también podemos referirnos al amor de transferencia en el sentido de estimar, de respetar a ese analista. La transferencia también ocurre en relación a un líder, a un profesor, a un educador, a un amigo. Son procesos que se dan también por fuera del espacio terapéutico. Pero cuando Freud la piensa en este momento, lo piensa en relación a el espacio analítico y sobre todo en relación a lo que implica el lazo con el otro. Cuando digo otro, lo pongo con mayúsculas, porque esto lo tomamos de la escuela francesa, es Lacan quien habla de ese otro que produce ese sentimiento de respeto, de amor, de estima, porque ese otro tiene un saber. Entonces, ya vamos a ver más adelante, bueno, no sé si nos encontraremos en la facultad o por este medio, cómo en realidad ese saber no está del lado del analista, sino que está del lado del sujeto, pero por esto que les estoy diciendo, pero es un saber inconsciente. Entonces, nosotros decimos que para que haya un advenimiento de saber,
tiene que haber una interpretación. Una interpretación del lado del analista. Pero para que esa interpretación terapéutica funcione y tenga eficacia, tiene que estar primero, vamos a decir, el caldo de la transferencia. Por eso es una secuencia. Primero está la transferencia, después, a partir de que se generó ese espacio transferencial de confianza, como lo dice el texto del tratamiento psíquico, bueno, algunos leerán, se va a dar la interpretación, la interpretación analítica va a tener su eficacia. Si no hay transferencia, esto es como si ustedes no creyeran en alguien o no le tienen confianza y ese alguien les dice alguna cosa, si no creen en esa persona, no van a creer que esa cosa sea cierta. La interpretación analítica, terapéutica, para que tenga su eficacia, tiene que estar dicha en el marco de una transferencia. Y a partir de esa interpretación, hecha por un analista en un momento determinado del trayecto analítico, se va a producir un advenimiento de saber. Eso es a nivel de un tratamiento. Pero si nosotros lo ubicamos, hacemos esta misma secuencia en relación a lo que le pasó a Freud, Freud hace transferencia con su amigo Fries, o sea, se da la posibilidad de un espacio con un otro, a partir de allí produce una interpretación de lo que a él le pasa, con Fries, se da cuenta, no le pone el nombre de transferencia, pero dice, acá me pasa algo con mi amigo, en el sentido de que yo lo respeto, le supongo un saber, le tengo confianza, y entonces puedo producir esta interpretación teórica de determinado fenómeno, por ejemplo, digamos, el complejo de Edipo, y finalmente se produce un saber teórico, el complejo de Edipo como constructo teórico. Eso es lo que podemos ubicar como una secuencia, que como vemos se produce tanto a nivel subjetivo como a nivel teórico en Freud. ¿Sí? A ver, ¿se entendió? Bueno, acá dice María Sol, ¿hasta se llegó a sexualizar la relación entre ellos por la transferencia? No, no se sexualizó. Fue una relación de amor y de respeto de Freud hacia Fries hasta que eso terminó. Cayó la transferencia. ¿Sí? ¿Queda claro, María Sol? Porque no fue una relación entre ellos, podría haber sido, no habría ningún problema, pero entre ellos no fue una relación sexual, sino que fue una relación de estima, ¿sí? Bueno, acá pregunta Agustina, ¿el complejo de Edipo consiste en la castración, la separación de la madre? Bueno, esperemos con esto que todavía no lo estamos viendo, solamente abroché con un alfilercito, el complejo de Edipo es un concepto teórico y clínico, pero no voy ahora a responder si tiene que ver con la separación de la madre y el ingreso del padre, porque eso lo vamos a trabajar cuando llegue el momento. A ver, bueno, María Sol, por eso, claro, bueno. Julián, claro, es un proceso que empieza de la transferencia y termina en la teoría, mediada por una interpretación para construir la idea. Perfecto, es eso. Esperen, pero Freud no teorizó algo sobre la bisexualidad debido a su relación con Flies. No necesariamente. Él teoriza algunas cuestiones que después caen, pero bueno, sí, podemos decir que estaba atravesado por su relación con Flies. Pero si la pregunta es si Freud fue bisexual, en el caso de Freud no, a él no le pasó eso. Es decir, que Freud se dio cuenta de esto y utilizó, entre comillas, a Flies. Y bueno, sí, de alguna manera lo utilizó como todos utilizamos o hacemos uso de nuestros analistas, si se quiere. Flies también lo utilizaba, entre comillas, a él. En toda amistad hay algo de la utilidad también, ¿no?
María Milagros, entonces, para que la interpretación analítica tenga su eficacia, debe estar, a ver, debe estar presente la transferencia a la terapia, sí, es así. En la definición que entiendo, no era la pregunta. Agustino, no entiendo tu pregunta. Camila, ¿puede repetir la definición de transferencia que dio al principio, por favor? Belén, ¿era como que Freud utilizaba esta técnica con Flies para sus advenimientos? Sí, de alguna manera sí. La definición de transferencia. Transferencia es un proceso que se da en relación a un otro, que se puede dar y se da en un proceso terapéutico, aunque también se puede dar en la vida en general, donde pasa que esto lo vamos a trabajar en una unidad puntualmente que es sobre la transferencia. Ahora no lo estamos desarrollando, igualmente lo adelanto. Entonces, esa transferencia se da a partir de una suposición de saber en el otro y por lo tanto sentimientos de estima, de confianza, de credibilidad de una persona hacia la otra. En el caso del proceso analítico, el analizante o la analizante supone un saber su analista y por lo tanto tiene confianza, amor, estima y por eso puede desplegar su padecimiento subjetivo, su sufrimiento en el espacio terapéutico. ¿Se entiende? Muy bien, Ana Gauda. Transferencia es un proceso que se da en la relación terapéutica con la suposición de un saber al otro. Perfecto. Pero también se puede dar con un amigo, como le pasó a Freud con Flies. Igualmente, la transferencia es un concepto fundamental en la teoría psicoanalítica, porque sin transferencia no puede haber tratamiento analítico. Eso es fundamental para que haya interpretación y advenimiento de saber. Y les adelanto, que ya lo vamos a ver más adelante, que la transferencia puede ser positiva o negativa. Positiva cuando se trata de sentimientos de amor, de ternura, de estima, pero negativa cuando se trata de sentimientos de odio. A pesar de eso, se puede trabajar en un análisis con esos sentimientos de odio del analizante, pero ya lo veremos más adelante. Por ahora no se preocupen por esto, porque esto está en la unidad 10 del programa, o sea que falta un montón. Bueno, continuemos entonces. Algo que me interesa, bueno, voy a responder la pregunta del autoanálisis. ¿Por qué es imposible? Por lo que acabo de decir, porque hace falta un otro para que se produzca un análisis. No existe ninguna posibilidad de que un tratamiento analítico se dé de manera autogestiva. Nadie puede autoanalizarse. Uno puede pensar en sí mismo, preguntarse algunas cosas, reflexionar, pero lo que implica un tratamiento, eso es imposible si no hay otro que escuche, ¿sí? Tiene que haber otro que valide, otro que responda, otro que muestre, otro que interprete. Es, digamos, el valor de la escucha. En el caso de Freud, bueno, no había otro analista antes que Freud, él fue el primero. Entonces, digamos que se dio esta cuestión del autoanálisis, más bien sería un análisis, porque Freud se comportaba con Flies como un paciente bajo transferencia. Freud había hecho transferencia con Flies, entonces de esa manera pudo producirse una especie de autoanálisis. Pero eso solo en el caso de Freud. En el caso de, a partir de Freud para adelante, eso ya va a ser imposible, porque incluso los discípulos de Freud se fueron analizando o con él o con otros discípulos. Nadie puede decir que puede curarse a sí mismo. Y ojo con la palabra curarse, ya voy a explicar algo sobre eso.
porque en relación al psicoanálisis, la palabra cura es un poco, vamos a decir, tiene sus bemoles, lo vamos ahora a trabajar. Entonces, no podemos pensar que exista un autoanálisis. Más bien es un psicoanálisis acompañado, orientado por un otro. Y en ese sentido, cabe la pregunta, ¿qué es un psicoanálisis? ¿Hay alguna pregunta antes? Bien. El psicoanálisis, entonces, no es un modo, digamos, de sugestión. No se trata de sugestionar al otro, ni de aconsejarlo, ni de educarlo. No es un entrenamiento de carácter, no es un manual de consejos, no es una reeducación emocional, no estudia comportamientos tampoco. Es una teoría sobre el sujeto, una teoría singular y única sobre el sujeto, pero no sobre los sujetos todos juntos en general, agrupándolos y haciendo clasificaciones. El psicoanálisis se ocupa del sujeto en singular, el uno por uno, ¿sí? No es como la psiquiatría o como los manuales diagnósticos que dicen, por ejemplo, todos los neuróticos obsesivos, todos los trastornos de tal o cual, les pasa la misma cosa. No, el psicoanálisis plantea al sujeto en su singularidad, el caso por caso, uno por uno. ¿De qué sufre un sujeto? Eso es lo que se va a preguntar un psicoanalista o una psicoanalista cuando recibe un analizante. Hay una fórmula del tango, de un tango muy conocido, que es a mí me pasa lo mismo que a usted, dice la canción. Bueno, eso no aplica para el psicoanálisis. A nadie le pasa lo mismo que al otro. Sí podemos tener algunas cosas en común, algunas cuestiones parecidas, podemos identificarnos con alguien que le sucede algo en el mismo tono, pero el sufrimiento de cada quien es singular. Por eso decimos que, y cuando digo sufrimiento, fíjense que uso esta palabra y no digo enfermedad, no hablo de enfermedades, no nos interesa hablar de enfermedades, más bien me interesa hablar de sufrimiento psíquico. El sufrimiento psíquico es singular en cada quien. Y un analista escuchará ese sufrimiento psíquico para orientar a que ese sujeto pueda encontrar una salida y pueda amigarse, pueda encontrar un modo de hacer con ese sufrimiento. No se trata de clasificar y aplicar la misma fórmula y la misma terapéutica para todo el mundo. Para cada quien habrá algo diferente para decir y para interpretar. ¿Queda claro esto? A ver. La contratransferencia lo vamos a explicar en la unidad 10. Esperemos un poco. Freud no se dejó analizar por sus alumnos. Bueno, seguramente sus alumnos, sus discípulos le hayan enseñado mucho, por supuesto. Siempre todos nos dejamos enseñar yo por lo menos me dejo enseñar por mis estudiantes. En una parte del texto habla de un análisis regular y fenómeno reminiscente de una transferencia ocurrida por un autoanálisis y la distinción de ambas las podría explicar. Bueno, es lo que acabo de explicar. Ese es el objetivo de la práctica psicoanalítica. El objetivo de la práctica psicoanalítica, yo lo resumiría de esta manera: ayudar a una persona, o más bien orientar a una persona para que pueda saber sobre su sufrimiento psíquico, de dónde viene, cómo se produce, y aprender a hacer con eso. Encontrarle una vuelta a lo que se le pone en cruz, a lo que
le afectan la vida, a lo que no le permite funcionar o fluir. El psicoanálisis apunta a eso, a un saber y a partir del advenimiento del saber, hacer con ese padecimiento, saber hacer con ese padecimiento. Ese sería el objetivo del tratamiento psicoanalítico. Bueno, me alegro que vaya quedando claro. Perfecto. Bueno, sigamos entonces un poquito más. El psicoanálisis entonces, podemos decir que tendría tres vertientes. Por un lado, es un método de investigación. Creo que esto lo deben haber estudiado en escuelas, corrientes y sistemas. Un método de investigación. ¿Por qué digo un método de investigación? Porque con los conceptos psicoanalíticos podemos arribar a cuestiones no solo clínicas, subjetivas, sino también cuestiones sociales, fenómenos políticos, fenómenos históricos, filosóficos. Tiene herramientas conceptuales en su bagaje, tiene una caja de herramientas, podríamos decir, conceptuales que permiten investigar distintos fenómenos sociales y clínicos. Por eso tenemos equipos de investigación todo el tiempo que se sirven de la teoría psicoanalítica para analizar e investigar distintos fenómenos. Por otro lado, es una técnica psicoterapéutica. A ver, denme un segundo que quiero ver si esto lo puse en las filminas. Creo que sí. Sí, está puesto, sí, acá está, gracias. Es una técnica psicoterapéutica por lo que acabo de decir, porque el psicoanálisis permite intervenir clínicamente en un sujeto. El trabajo clínico, el trabajo psicoterapéutico como lo planteó Freud. Y también es una teoría metapsicológica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de metapsicología, nos referimos al conjunto de conceptos fundamentales de determinada teoría, en este caso la psicoanalítica, que nos permiten interpretar no solo cuestiones, como decía, sociales y clínicas, sino distintos fenómenos, interpretar, analizar, entender. Entonces, Freud llama metapsicología a la batería o conjunto de conceptos fundamentales del psicoanálisis. Esto lo vamos a ver la clase que viene. ¿Cuáles son esos conceptos fundamentales? ¿Cuáles son las formaciones del inconsciente que nos permiten llegar a esos, por lo menos, 4 conceptos fundamentales? No se preocupen por ahora, solamente tengamos eso en claro, que también es una teoría metapsicológica. Entonces, un método de investigación, una técnica psicoterapéutica y una teoría metapsicológica. ¿Cuál es la herramienta del psicoanálisis? Como la de la psicología, la palabra. ¿Cuál es la tercera corriente del psicoanálisis? No, no es corriente, es vertiente. Corriente sería teorías diferentes. Vertiente en el sentido que son modos de pensar el psicoanálisis. ¿Sí, Eliana? Sería así, no es corriente, son modos o posibilidades, aristas que tiene el psicoanálisis. Es una teoría, es un método de investigación, es una técnica y es una teoría. Eso sería. ¿Sí? Dije que la palabra, la palabra es la herramienta. La herramienta o instrumento sería la palabra, exactamente, Aldana. Es así. Y por eso decimos que la palabra tiene valor de ensalmo.
ensalmo es otro de los conceptos que van. A ver, si leen el texto, que no es obligatorio, tratamiento psíquico, tratamiento del alma, van a encontrar que Freud ahí hablaba de ensalmo. Ensalmo es un modo de curar, un modo terapéutico, que ahí Freud se refiere a un modo primitivo de curación. Entonces dice que la palabra tiene valor de ensalmo, la palabra tiene valor curativa, ¿sí? En un tratamiento psicológico y psicoanalítico la palabra tiene valor curativo, si lo pensamos como una cura, ¿sí? Entonces, así como por la palabra podemos, no me gusta mucho usar la palabra curar, pero bueno, vamos a usar la palabra que se usaba en ese momento, podemos curar, por la palabra también nos enfermamos. Piensen ustedes que si a una persona desde muy pequeña le están diciendo, vos no servís para nada, sos un inútil, todo lo que haces está mal, salí de acá, qué sé yo, son palabras dichas por otros de la infancia. Si ahí voy a lo de sanar. Esas palabras seguramente van a afectar el psiquismo de esa persona, de alguna manera lo van a enfermar, por decirlo de una forma. Así que las palabras no solo sanan, como dice Florencia, sino también pueden enfermar, ¿sí? Entonces, eso es lo que Freud plantea desde un primer momento. Por eso trata de desestimar los métodos de aquella época, que tenían que ver con, por ejemplo, metodologías utilizaban la hidroterapia, las estimulaciones eléctricas para curar enfermedades nerviosas. Todo esto lo pongo con comillas. En cambio, Freud dice, no, por la vía de la palabra se puede tratar todos esos padecimientos. Entonces, por eso también dice que la palabra tiene un valor de ensalmo. Gracias a la palabra, él o la analista dirige, orienta un tratamiento. Por ahí van a ver algunas películas, y ya lo vamos a ver a partir de la palabra puede afectar de manera positiva o negativa, puede curar o dañar. Sí, la palabra puede afectar de manera positiva o negativa a una persona desde sus orígenes. Es en el ejemplo que yo daba. Si a una persona todo el tiempo le están diciendo que no sirve para nada, que es lo peor que le pasó en la vida, que haya nacido, y no sé, se me ocurren cosas así al azar, eso obviamente va a afectar. Pero si a una persona le dicen todo el tiempo, qué bien, qué inteligente, qué hermosa, qué interesante, qué importante lo que decís, desde el vamos se va a ir construyendo ese sujeto a partir de predicados que vienen del otro y, bueno, la posición ante la vida va a ser diferente, ¿no es cierto? Entonces, acá Alejandro pregunta, ¿un psicoanalista puede tratar a un paciente de una cultura muy distinta a la suya? Sí, puede pasar, podría ser. Como les decía antes, es el caso por caso. Pero es cierto que no va a haber el mismo código en común. Por eso, ya vamos a ver más adelante, como la palabra tiene tanta importancia en un tratamiento, hay palabras que son propias de la lengua materna, desde de la lengua original. Entonces, si ese analista conoce esa lengua materna porque tiene un código en común con ese analizante, tal vez se posibiliten algunas otras cosas que si ese analista no maneja esa lengua desde el vamos. ¿Se entiende eso? Una película recomendada. Ah, bueno, la vamos a ver. Nice.
Perfecto. Hay otra película que quería justo recomendarles, no la serie de Netflix, que nada que ver eso con Freud. Véanla si les interesa una serie sobre investigaciones, qué sé yo, pero lo pone a Freud en un lugar que nada que ver con lo que él hacía, ¿no? Es entretenida la serie, está bien, pero nada que ver con lo que él planteaba. Sí, muy ficticia. Sí, sí, total, concuerdo que es decepcionante, pero bueno, tiene algunas cosas que están interesantes esa serie, que son, por ejemplo, los capítulos los nombra, el nombre de cada capítulo usa conceptos del psicoanálisis, eso es interesante. Y después la recreación de la época también está bastante bien. Habla así del inconsciente, de la hipnosis y de la histeria, pero bueno, de ninguna manera, también vieron que en algún momento, a eso quería llegar, habla de, muestra la serie cómo hipnotiza a una paciente en terapia con Peretti. Sí, esa puede ser. Ahí Freud hace un ejercicio de hipnosis y lo que quería decir es que Freud abandona la hipnosis. Abandona la hipnosis. Ahí voy con las recomendaciones de películas. Esperen que termino de decir esto. Freud abandona la hipnosis. ¿Por qué? Porque considera que la hipnosis sometía al otro. Lo sometía en el sentido de que generaba una relación de amo y esclavo. El analista, el terapeuta o el hipnotizador era el amo y el esclavo era el pobre sujeto que tenía su padecimiento. Entonces, eso no le gustaba a Freud. Se da cuenta que había una relación de asimetría que no estaba buena. Entonces, eso ya no le cerraba demasiado. Y por otro lado, había otra cuestión, y es que él se da cuenta que cuando lograba generar un espacio de hipnosis y lograr que los síntomas se pudieran levantar o suprimir, lo que lograba sacar por la puerta entraba después por la ventana. Volvía el sujeto a padecer, tal vez no ese síntoma, supongamos un dolor de cabeza, pero sí otra cosa. Entonces, poco a poco, Freud va dejando la técnica de la hipnosis de lado, porque además era sugestiva y a Freud no le interesaba usar la sugestión, sino que le interesaba más bien que los sujetos puedan tener un advenimiento de saber a nivel en la vida consciente, no dormidos, ¿sí? Entonces, vamos con las cosas que me están diciendo acá. A ver. La herramienta o instrumento sería la palabra, sí. Julián, conjunto de oraciones y prácticas curativas que los curanderos realizan para sanar a los enfermos. Exacto, eso es un ensalmo. Por eso Freud dice valor de ensalmo de la palabra. Guille, ¿es una especie de ritual de palabra el ensalmo? Sí, que usaban en determinadas comunidades los curanderos. Esto ya lo respondí. Bueno, las películas. Vamos a ver esta película Nice, no sé, no la conozco, ya hablé de la serie, tiene ese problema, y hay una película que es Un método peligroso, se llama, que ahí muestra un poco el proceso, cómo se encaraba a las pacientes, las primeras pacientes, porque eran mujeres, que llegan al consultorio de Freud y al de su discípulo, que, bueno, su discípulo Jung, ya lo vamos a estudiar, adelanto solo esto, y cómo Jung comete ahí una transgresión, que es enamorarse de su paciente y todos los líos que eso conlleva. Bueno, la película trabaja todo eso. Yo diría que la pueden ver, pero véanla dentro de un par de semanas, cuando ya tengamos algunos conceptos un poco más
arraigado, porque hay que ver esa película con una mirada crítica, ¿sí? Como casi todas las películas. Pero bueno, eso es una buena película para ver dentro de algunas clases. Igual te ayuda con los conceptos, habla de inconscientes, de la hipnosis y de la histeria, sí. Habla pero un poquito tergiversado, pero digamos que para lo que es el primer tiempo de Freud, estaría bien esa serie para pensar algunas cuestiones sobre la histeria y la hipnosis. En la guía, ¿a qué se refiere con los antecedentes fundamentales del descubrimiento del inconsciente? Bueno, lo que venimos diciendo, las cuestiones biográficas, las cuestiones de la época en relación al positivismo, en qué estado estaba la ciencia de la psiquiatría, de la medicina. Las cuestiones biológicas de la neurología, todos esos son los antecedentes prehistóricos. Y después, las cartas de Freud y lo que trabaja el texto de Max Schur tienen que ver con los antecedentes ya iniciales de la teoría psicoanalítica. Esa es la pregunta de Luciana. Bueno, en terapia con Peretti, sí, esa es una buena serie. Había otra que también, la versión yankee, que también estaba, no sé ahora dónde la podrán encontrar, pero había algunos capítulos interesantes. Pero bueno, también hay un poco de tergiversación del psicoanálisis ahí. Igual la pueden ver. En cuanto a los conceptos, historias de diván, sí. Hay otra película que se llama Prime, pero no me acuerdo la versión en castellano, con Meryl Streep, que muestra ahí lo que es una relación transferencial, pero también hay algunas cosas, ya las veremos en su momento cuando trabajemos con transferencia, porque hay algunas cosas que tampoco corresponden, son un poco antiéticas, digamos. Ignacio, o sea que te arreglaba una cosa y te rompía otra, sí, más o menos es así. La serie de Freud, sí, está en Netflix y creo que se llama Freud. Un método peligroso está en YouTube, creo. Sí, un método peligroso. Es la relación de Freud con Jung, otro discípulo de él, donde se plantea una cuestión antiética del lado de Jung. Véanla con esa mirada, ¿no? La parte antiética del psicoanálisis. ¿Se puede romper la transferencia, por ejemplo, que dejes de confiar en tu analista y dejes de darle ese poder? Sí, por supuesto que eso puede pasar. A veces sucede por errores del analista, a veces sucede porque se resuelven determinadas cuestiones, le estoy respondiendo a Denise, y a veces, bueno, como le pasó a Freud, la transferencia con Flies se rompe cuando Freud advierte que Flies había cometido un terrible error y era haberle dejado a una paciente de Freud una gasa en una intervención quirúrgica en la nariz a Irma, que es la paciente del sueño de Freud. Eso lo vamos a ver cuando veamos la interpretación de los sueños. La hipótesis que formula Freud sobre el inconsciente es una de las preguntas de la guía. Bueno, sí, es la hipótesis. Bueno, pero esto no se preocupen porque lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cuál era el nombre de la película? Ah, Pasiones Secretas, también. Muy bien, Agustín. Excelente esa película. Es muy vieja, es un clásico del cine, pero es bastante precisa en cuanto a cómo Freud va trabajando al principio. Y me hiciste acordar a otra gran película, que es la película sobre Marie Bonaparte.
que ahora no me acuerdo, ya las voy a buscar y se las voy a poner en Facebook y en el foro, me lo voy a anotar. Esa película es larguísima, está dividida en dos partes. Es una película sobre una gran discípula de Freud, que es Marie Bonaparte. Ah, Princess Marie. Perfecto. Muchas gracias, Meli. Es esa, Princess Marie. Igual la voy a subir. Marie Bonaparte era la sobrina de Napoleón Bonaparte, ya era la princesa en la época de Freud, estaba en Viena, y es quien ayuda a Freud a escapar del nazismo. Ella, con sus contactos, porque era de la nobleza, de la monarquía, logra intervenir y obtener un salvoconducto para que Freud pudiera escapar cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, para que pudiera escapar a Londres, y al mismo tiempo le provee de una enorme cantidad de dinero, una gran fortuna para que él pudiera trasladarse y vivir sus últimos años, su último año en Londres de una manera cómoda y como se merecía semejante genio. Entonces, es gracias a ella también que tenemos las cartas. Por eso me parece importantísimo que puedan ver esa película. No sé si conseguiré el enlace, pero ustedes a lo mejor con más tiempo puedan hacerlo y les voy a poner el afiche para que todos estén orientados por ese lado. Les agradezco mucho que me lo hayan recordado. Bueno, al Príncipe de las Mareas. Bueno, volvamos, estoy viendo las preguntas porque van apareciendo rápidamente. Bueno, entonces Agustín, Pasiones Secretas, está muy bien esa película. Un método peligroso, ya lo dijimos. La recomendación que me hicieron acordar de Princess Marie. El Príncipe de las Mareas, una vieja película que también ahí hay un enredo transferencial. Podrían verla para entender qué es lo que no hay que hacer a nivel de la transferencia. Digamos que hay cosas que no puede ver justamente para eso, para pensar en lo que no hay que hacer. Isabel, Emma, no, me refiero a Irma, que es la paciente de Freud y de Fries, que se lo conoce en la historia del psicoanálisis como la inyección de Irma, el sueño que Freud tiene con ella. A eso me refería. Bueno, Gabriel Rolón, a ver, vamos a decir algo. Gabriel Rolón es, como todos los profesionales que hacen trabajos de divulgación. Alguien puede leer a Gabriel Rolón perfectamente, como a muchos otros autores que son profesionales de la psicología y que tienen una orientación psicoanalítica, y entonces podemos leer esos textos, no hay ninguna censura con respecto a eso. Pero para estudiar los conceptos de una manera universitaria o a nivel de una escuela de formación de analistas, necesitamos recurrir a las fuentes, ¿no? O a textos que fueron pensados para estudiar. Gabriel Rolón puede ser un autor que de una manera ágil y sencilla, nos conecta. Pero, a ver, mi hermano lee Gabriel Rolón y mi hermano no es psicólogo, está en otro campo, o sea que nosotros que estamos estudiando en la universidad y que algún día a lo mejor, si a alguien le interesa el psicoanálisis, estudie de manera seria y sistemática sus conceptos, Gabriel Rolón no va a alcanzar para eso. A eso me refiero, ¿sí? Entonces, pueden leer lo que quieran, pero para estudiar, bueno, vamos a Freud, vamos a Lacan, vamos a autores que leen a ellos dos, ¿sí?
Sí, acá Meli les dijo Guido Coll, les dijo Princess Marie, perfecta la recomendación, Guido es profe de práctica. Ah, qué bueno, María Milagros, acá está el link, genial. Entonces, de Princesa Marie lo voy a copiar y poner en Facebook y en el aula virtual, por si alguien no lo pudo ver. Bueno, a ver, en la carta 146 se refiere a un desarrollo del aparato decisorio y el monto de secreción en relación con la desligazón sexual. No se entiende a qué se refiere. No se preocupen por eso. Son primeras cosas que Freud va diciendo para poder arribar a sus conceptualizaciones. Eso léanlo, pero no lo estudien. Pásenlo. Vayan al punto, que es la cuestión de cómo Freud hace esta cierta equiparación entre las neuronas y las palabras o las huellas némicas, que ya lo vamos a ver eso en la interpretación de los sueños. No te preocupes por eso, creo que es Conrado Jiménez, no se entiende el nombre. La unidad 2 la vamos a subir en estos días. Hay una parte que habla del episodio de Irma, cómo es en la relación con el sueño de Irma. Es que es lo mismo, lo que pasa que Irma es el nombre que Freud le pone para desdibujar o mantener el anonimato. Se lo conoce como inyección de Irma. Pero Emma es el nombre. ¿Cómo se llama el grupo, la página de Facebook? Bueno, tienen que poner Cátedra de Psicoanálisis UNC y ahí ya entran como seguidores. La guía de lectura que nos compartió nos sirve para rescatar los conceptos fundamentales, tanto sea de las cartas como de los textos, sí. ¿El teórico que se va a dar la semana que viene es de la unidad 2? Sí, y la unidad 2 va a estar subida el viernes. Perfecto, Fiamma, muchas gracias. ¿Puede explicar los tipos de recuerdos que se dan dentro de los primeros años? Y bueno, eso depende de cada quien. Cada quien tiene sus propios recuerdos que se irán grabando en el inconsciente como lo que Freud llama las huellas némicas. Gracias, Brisa. Camila, ¿por qué me da la sensación de que sacamos poco contenido de tanto texto? Y sí, ¿sabes por qué, Camila? Porque es lo que hace un siglo atrás o más se escribía mucho más que ahora. Pensemos que ahora los libros son más cortos, se dicen las cosas con menos palabras. En aquella época los textos eran largos, voluminosos, filosóficos, reflexivos. Para dar una idea se daban muchas vueltas. Y bueno, hay gustos para todos. En otras carreras eso sigue gustando mucho. A mí también me gusta leer mucho y me gusta que haya mucha palabra. Pero lo que ahora estamos haciendo en este espacio teórico es lo que se llama una operación de reducción. Es decir, que de toda esa cantidad de texto, de ese volumen textual, vamos reduciendo poco a poco, va precipitando los conceptos y los vamos tratando de entender. Pero la sensación que tenés es súper válida. El contenido, bueno, siempre digo, esta es una materia de mucho volumen textual. Para poder entender los conceptos hay que leer mucho, se lee mucho en esta materia. Y bueno, bienvenida sea. En una época donde todo es rápido, chat, mensajes de textos cortitos, 140 caracteres en un tweet, la verdad que encontrarnos con textos de mucho volumen y generosos, entiendo, es una sorpresa, es algo a lo que no están acostumbrados, pero es una invitación también que desde la cátedra hacemos, porque la verdad es que están ustedes formándose para ser psicólogos y, como decíamos, el psicólogo se nutre de palabras.
Hay modos de decir de Freud que no los van a encontrar en ningún lugar porque tiene un estilo literario tan precioso, tan estético, tan artístico y modo, como digo, eh, tan enriquecedor de decir las ideas que, bueno, es una invitación verdaderamente a empaparse de un estilo literario y científico que ya no lo encontramos, pero que está muy bueno por su vigencia, pero también por, como digo, esta cuestión un poco más artística que tiene Freud para decir las cosas. Bueno. Profe, ¿nos podría decir los textos para leer en la clase que viene? Vayan leyendo la unidad 2. La unidad 2 se va a subir el viernes. ¿Tratamiento psíquico se toman los parciales? No. Está en el programa, si tienen ganas lo leen, si no, no. Profe, ¿termina a las 14? Sí, ya en un ratito vamos terminando. Gracias, Ulises. Parecía que se escribía con poesía. Sí, Eliana, eso, tal cual. Es verdaderamente una escritura poética. Eso es lo lindo de leer a Freud, que ya no lo encontramos. Entonces, a mí me encanta la poesía, así que me gusta como lo decís. Genial. Facundo, ¿cuáles son las hipótesis del inconsciente que sacamos de las cartas? Bueno, un poquito ya lo hemos dicho, que es transferencial, por ejemplo, el inconsciente es transferencial, que el inconsciente produce síntomas, que el inconsciente produce también actos fallidos, sueños. Por ahora vamos diciendo eso. Bueno, Camila, de acuerdo. Bueno, la pregunta de Facundo y de Meli. ¿Cuáles son las formaciones del inconsciente? Lo voy a adelantar ahora, pero lo vamos a trabajar la clase que viene. Las formaciones son los sueños, los actos fallidos, los lapsus, las equivocaciones del habla, los síntomas, los chistes, todo eso son formaciones del inconsciente. Los vamos a ver la próxima. Ulises, el contexto de rechazo de la comunidad científica tuvo impacto en su forma de comunicar tan poética, digo, como forma de llegar. Es una buena hipótesis, la tomo. Sí, me parece que podría ser. Más allá de que Freud tenía un estilo literario muy interesante, como dije recién, además de un gusto por las letras. Él tradujo a la edad de 15 años, creo que fue, El Quijote. Imagínense, si no tenía gusto por las letras. Además hablaba, por eso digo, lo tradujo porque hablaba español, castellano. O sea que había un estilo literario en la época que iba por ese lado, más poético, ¿no? Pero también creo, como decís Ulises, en la forma de que tiene él de impactar a la comunidad científica, más que impactar o ir en contra de la comunidad científica, se pone más del lado de la poesía y de la filosofía para decir sus cosas. Por ejemplo, la palabra alma no es una palabra científica, es una palabra de la filosofía y de la religión, si se quiere. Por eso él usa estas palabras, que después, por supuesto, le valieron más rechazo todavía, pero no importa, él era perseverante y seguía. ¿El libro del 2019 es el mismo que se usa este año? Sí, pero acotado. Antonella, ¿por qué decís la palabra represión? A ver, no sé. Desplazamiento y condensación, Agustina, en el sueño. Sí, lo vamos a ver la clase que viene. Eso es lo que hay que identificar en las cartas. Exactamente.
No hay forma de que suban todas las unidades de una, porque si no es más... Ah, bueno, y sí, yo lo entiendo que es más caro ir imprimiendo, pero el problema es que el centro de estudiantes, que es quien tradicionalmente se ocupa de la impresión de los apuntes, no está dando abasto con todas las materias. Entonces, para estar al día, está tratando de ir cumpliendo con todas las materias. Alejandro, ¿Freud era dependiente a la cocaína? No, no era dependiente. La utilizó para probar en sí mismo sus efectos, pero no era dependiente, porque no tenía una personalidad dependiente. Entonces probó algunas veces, la usó para sus dolores de cabeza, pero no quedó de manera, no desarrolló una compulsión, porque él no tenía una personalidad así. Era un tratamiento para el dolor de cabeza. Después, bueno, la desestimó porque vio los estragos que ocasionaba en algunos otros sujetos, pero a él no le afectó. ¿Represión forma parte del concepto de inconsciente? Sí. Agustín Azar era dependiente del tabaco, de eso sí era dependiente. Efectivamente, usaba el tabaco, sus puros, sus habanos, para pensar. De hecho, al final de su vida tuvo un cáncer de mandíbula y se le atribuye al exceso de humo y de tabaco. Pero bueno, fue feliz mientras lo hacía, le gustaba pensar y él dice que no hubiera logrado ni la mitad de lo que hizo a nivel teórico si no hubiera sido por el tabaco. Eso le pasaba a él, pero bueno, tuvo esa consecuencia, por supuesto, del cáncer. Sí, Meli, y a la nicotina, era dependencia, sí, sí, él lo reconoce eso. No a la cocaína, sí al tabaco. Freud empezó a utilizar, Celeste, la cocaína antes o después de las aplicaciones localizadas. Bueno, era más o menos para esa época. Esa época usaban los experimentos de la época, todavía no se sabían los efectos que podía tener a nivel neuronal, orgánico, la cocaína. Todavía no se sabía, la estaban probando. Bueno, María Milagros, gracias. Bueno, entonces yo creo que con esto podemos ya concluir la primera unidad. Estoy viendo a ver si me queda alguna cosa. Me parece que fuimos diciendo todo. Después vamos a ir trabajando algunas otras cuestiones en relación a lo que dije hace un rato, la aplicabilidad del psicoanálisis respecto de la época actual, ¿no? ¿Cómo lo podemos pensar con estos conceptos que a veces pueden ser un poco de aquella época? ¿Cómo los tensionamos? ¿Qué decimos respecto de Freud y las mujeres? ¿No? Porque hay algunas cuestiones que él trabaja, bueno, ya vamos a ver cuando trabajemos la histeria, las obsesiones, todo eso lo vamos a ir trabajando más adelante. Bueno, última pregunta de Pía, ¿nos recomienda comprar el libro del año pasado por más que sea acotado? No, es al revés, el del año pasado es el que tiene todo. Lo que está acotado es lo que vamos a leer para este año, porque dadas las circunstancias de la pandemia, hemos acotado el material del año pasado. Es decir, que el del 2019, si ustedes lo quieren comprar, lo compran, y de eso leen solamente lo que aparece como programa abreviado que está subido al aula virtual. Bueno, entonces, sí, 2018 también sirve. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Nos vemos la clase que viene, ya les diré por dónde, si lo hacemos por acá o por Facebook. Tengo que ir probando y conversando con el resto de los profesores. Bueno, gracias a ustedes.
Chicos, lean.